El Señor oye y salva. Es el título de la lección de esta semana número 4, del cual realmente hemos disfrutado, ¿sí? No sé cuál ha sido tu experiencia, cómo ha sido tu estudio durante esta semana, pero yo espero que haya sido de bendición. Yo creo que la capacidad de Dios de oírnos, no solamente de oírnos, sino también de respondernos, de tal vez manifestarse a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, a nuestros pedidos, es realmente una bendición. Y esta semana vimos un salmista que manifestó esta confianza en ese Dios que escucha, en ese Dios que libera, en ese Dios que se manifiesta en cada una de sus súplicas, en cada una de sus oraciones. Yo creo que el estudio de esta semana ha sido muy interesante y yo espero que podamos una vez más en el comentario que vamos a tener de esta lección maravillosa, sacar grandes lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Es por eso que ahí donde estás, acompáñame a orar. Cariñoso Padre, Señor, gracias, oh Dios, una vez más, por una semana más de estudio, por la oportunidad, Señor, de ir a tu palabra, por tu Espíritu Santo, aquel que nos guía hacia la verdad y nos permite comprender y entender tus grandes verdades, Señor. Oh Padre eterno, tú conoces cada una de nuestras necesidades. Que una vez más en el estudio de esta semana, oh Padre eterno, pueda ser propicio a cada uno de nosotros. Acompáñanos, oh Dios, y dirígenos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero en primer lugar también saludar a todos aquellos que semana tras semana han dejado ahí su comentario, su like, lo han compartido también. Y también espero que si tal vez has tenido algún aprendizaje, has escuchado algún otro comentario, de seguro has estudiado también la lección, puedes dejar ahí en los comentarios lo que has aprendido, lo que tal vez te ha llamado la atención, ¿sí? Y juntos podamos construir el estudio de esta semana, ¿sí? Así que bueno, la lección de esta semana tenía un texto base que era el Salmo 34, versículo 17, el cual dice lo siguiente: apártate, versículo 17, dice, claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas? Abriste tu corazón a Dios y viste que Dios o experimentaste aquella respuesta que tanto necesitaba. Yo creo que los salmos nos presentan una realidad increíble en relación a las respuestas de Dios. Semana tras semana nosotros hemos visto cómo también a veces el salmista ora, el salmista clama, el salmista se presenta delante de Dios, pero sin ninguna respuesta. Y yo creo que también eso es parte de la realidad de nuestra comunicación con Dios. No siempre tal vez tenemos respuesta, no siempre tal vez hay algo que pueda verse en efecto de lo que nosotros podamos presentar en oración. Pero esta semana nos dejó bien claro el salmista ya ahí, por ejemplo, en ese Salmo 34, 17, que cuando el justo clama, dice, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Constantemente nosotros vemos a los salmistas en esta dinámica de oración con Dios y es interesante que cuando nosotros vemos todos estos clamores, por ejemplo el Salmo 4.1, tú puedes ver y puedes acompañarme ahí, Salmos 4.1, dichoso el hombre, se me fue aquí, dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estuve en angustia, tú me aliviaste, ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahí está una súplica del cual el salmista clama para que Dios lo escuche. Y ese fue básicamente el tema principal de lo que nosotros pudimos ver durante toda esta semana. Al hacer este comentario, tal vez tocar, no sé, 5 puntos, yo había anotado por aquí, que tal vez nos permitan a nosotros comprender de forma, sí, completa lo que la lección quiso transmitirnos. Tal vez habrá un punto más que la lección nos comentaba y realmente es interesante porque al parecer la escritora, ¿no? El estudio de esta semana deja ver algo al final de la lección o de los días del estudio, ¿sí? Por ejemplo, el primer punto es este en relación a que Dios
nos escucha. La pregunta es, ¿no? ¿Será que ese escuchar es simplemente un registro auditivo? ¿Será que simplemente es una percepción de alguna voz que Dios tiene cuando nosotros oramos? Bueno, nosotros sabemos definitivamente y la Biblia nos muestra que Dios eh, sabe todo, ¿sí? Sabe todo, conoce todo, ¿ya? Y obvio está, cuando nosotros vemos entonces ese texto que dice que Dios nos ha escuchado, ¿qué quiere decir? Yo creo que va más allá de un registro auditivo. De hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la palabra ahí que denota, ¿no? Este significado, el oír, el escuchar, es shamaj. Y eso va más allá precisamente de este registro auditivo y quiere decir actuar. Es decir, cuando nosotros vemos que Dios escucha es porque Dios actúa. A eso se refiere básicamente el salmista cuando él presenta esta confianza o este testimonio de que su oración ha sido escuchada, es decir, su oración ha sido respondida. Hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, hay en Éxodo capítulo 2, versículo 24, ¿sí? Acordé de este ejemplo, capítulo Éxodo 2, 24. Dice así, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí estaba el pueblo esclavo en Egipto. Y claro está, cuando en medio de sus súplicas, que en este caso vemos este registro, que Dios oyó su gemido, es porque Dios se levantó y actuó para la liberación del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Ese es un ejemplo, ¿sí?, de lo que tal vez puede también ilustrar o decirnos el libro de Salmos. Siempre que Dios escucha, es siempre un Dios que actúa en nuestras vidas. Y realmente es eso lo que necesitamos, es eso lo que tal vez cuando nos presentamos delante de Dios y oramos a Él, sean contestadas. Ahora, ¿por qué a veces no son contestadas? ¿Por qué no siempre vemos la actuación de Dios en nuestras oraciones? En uno de los últimos puntos vamos a comprender un poquito más de ello. El segundo tema o el segundo asunto que pudimos ver esta semana no es solamente que Dios nos escucha, es que Dios cuida de nosotros, ¿no? Dios tiene un especial cuidado de nosotros. Y el libro de Salmo, el Señor es representado como aquel rey poderoso que está listo para defendernos, no solamente a nosotros, sino también a su pueblo, a sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, un salmo que nos enseñaba la lección esta semana que puede representar este cuidado de Dios es el Salmo 23. De hecho, no está de más ver un poquito de ello, ya que yo sé que también es un salmo que todos nosotros conocemos, ¿no? El Salmo del Pastor. Diría tal vez algún otro pastor, ¿será que más allá de conocer que el Salmo 23 es el Salmo del Pastor, conocemos al pastor de ese salmo? ¿Sí? ¿Cuánta experiencia tenemos con el pastor de ese salmo? Bueno, es una invitación, ¿no? Es un comentario que él hacía a reflexión, ¿no?, de este Salmo 23. Y bueno, cuando tú ves el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Alguien que cuida, provee, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que pudimos ver esta semana del cuidado de Dios. Alguien que cuida, provee, sustenta. Dice, nada me faltará. En verdes praderas me hará descansar, junto a tranquilas aguas me pastoreará, restaurará mi alma, me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Otro punto ahí. Un Dios que cuida es un Dios que guía. Alguien que cuida es alguien que guía. No solamente provee, sino también nos guía. Y eso es una característica de nuestro Dios para con nosotros. Él muestra diariamente o desea guiarnos, ¿sí?, constantemente en nuestros caminos, en nuestras decisiones. También sigue diciendo el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirá aliento. Alguien que cuida es alguien que anima. Alguien que cuida es alguien que está presente en todo momento, en todo tiempo. Y ese es nuestro Dios, que lo vemos ilustrado
en este Salmo 23. Finalmente dice, me preparas mesas en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, la bondad y el amor me seguirán todos los días, en la casa del Señor viviré, dice ahí, por largos días, ¿no? Es algo interesante lo que el Salmo 23 nos, nos, nos muestra o muestra de Dios, ¿no? El salmista ahí orando todo lo que ha experimentado en relación al cuidado de Dios, porque alguien que cuida es alguien que también no solamente da algo a medida, sino que desea ver abundancia, está bien, crecimiento en la vida de aquel que él cuida, porque yo creo que es uno de los propósitos. No solamente el Salmo 23 nosotros podemos ver ello. El Salmo 34, que es el texto base, dice también en uno de sus versículos, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vaya qué salmo, qué texto, el cual nos indica a nosotros precisamente que el ángel del Señor acampa, es decir, alguien que cuida, vigila aquel a quien está cuidando. Y eso es una muestra de que Dios también con sus ángeles están vigilantes acerca de nosotros, nos están cuidando, están en constante deseo de apercibirnos de cualquier peligro, de cualquier tal vez maldad, de cualquier cosa mala que pueda dañar nuestra vida. Tal vez la pregunta sería, ¿y por qué muchas de las veces pareciera como que Dios no nos cuida, ¿no? Porque tal vez somos víctimas de muchas situaciones de maldad, de sufrimiento, ¿no? Y es algo por lo cual a veces podemos llegar inclusive a desconfiar de Dios, ¿no? Y cuando tú lees, wow, qué bonito, ¿no? El salmista expresando su confianza en Dios por su cuidado. Bueno, el hecho que nosotros pasemos, como dice el Salmo 23, por sombra de valle o de muerte, no implica que Dios no está con nosotros. Dios dice en su palabra, aunque ande en valle de sombra o de muerte, yo estaré contigo. ¿Sí? Dios, su presencia, según el Salmo 23, menciona, es incondicional a cualquier situación que pueda representarse en un valle de sombra o de muerte, es decir, en cualquier dolor, sufrimiento, desgracia que pueda llegar. La presencia del Señor también está con nosotros, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros podemos ver. De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, Job, es algo que nos muestra definitivamente que si no fuera por el cuidado de Dios, que tuviera de cada uno de nosotros de forma muy especial, ¿qué sucedería con nosotros? ¿Sí? Y más allá también del cuidado de Dios, Dios tiene el control de todas las cosas, de la historia, inclusive de nuestra propia vida, porque Él desea, de hecho el apóstol Pablo, yo creo que lo figura muy bien ahí en 1 Corintios 15, 19, cuando nos invita a no solo esperar a Cristo o a esperar de Cristo en esta tierra, sino para la venidera. Por ejemplo, Juan el Bautista, imagínate, ¿será que Dios no lo cuidó? ¿Será que Dios no estuvo pendiente ahí de él cuando cayó preso y realmente después lo decapitaron? Bueno, algo sí tenemos seguridad, de que él pudo morir creyendo y confiado en Cristo. Y sabemos que Jesús es la resurrección y la vida. Eso nos proyecta más allá de un tiempo presente a un tiempo futuro, donde Dios finalmente muestra que no es solo el cuidado físico, es la preservación para salvación de nuestras vidas. Así que no dudes del cuidado de Dios, no dudes que Dios tiene el control y que Dios vigila a cada uno de sus hijos. El tercer punto es Dios como nuestro refugio. Vaya qué imagen la que el salmista representa aquí. Puedes acompañarme conmigo en el Salmo 61.3. Sí, el Salmo 61.3 dice, porque tú eres mi refugio, torre de fortaleza ante el enemigo, ¿no? No solamente se ve representado
a Dios como un refugio, sino también como una torre. De hecho, hay algunas otras imágenes que nosotros podemos ver y aprendimos esta semana, por ejemplo, que Dios también es nuestra fuerza, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro escudo, dice es nuestra fortificación, ¿no? Qué interesante esta idea donde presenta precisamente o cómo describe el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí el, el Salmo, Jueces 20:47, sí, lo había anotado por aquí, precisamente, tú vas a ver, en este caso, voy a tomar uno de los ejemplos o las imágenes que he mostrado, Jueces 20:47, ya, dice así, 20:47. Dice, pero 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Si nosotros hemos visto que Dios o el cuidado de Dios es representado como una roca, aquí vemos un caso, ¿sí? En este caso vemos acerca de la guerra contra Benjamín cuando ellos corrieron hacia una peña. ¿Para qué corrieron a esa peña? Bueno, precisamente para poder ser refugiados y defendidos de sus enemigos. Entonces, cuando nosotros vemos en tal caso este lenguaje, ¿no?, que se refiere o que se utiliza como una roca, es aquella que nos puede defender de los ataques de nuestros enemigos. Y ese es Dios con nosotros. Ese es Dios por nosotros, que está ahí constantemente en el cuidado, ¿sí?, especial de cada uno de sus hijos, ¿sí? Es algo increíble las imágenes que presentan los salmistas en relación a ello, a como Dios, nuestro refugio, ¿sí? El cuarto punto es interesante también porque se titula Dios es nuestro defensor, ¿sí? Dios no solamente cuida de nosotros, Dios también nos defiende, Dios pelea por nosotros. De hecho, más allá de una defensa, esto nos puede tal vez llevar a pensar en el asunto de una batalla, ¿no?, que Dios nos defiende. De hecho, el Salmo 34, el que leí ahorita, el ángel del Señor, quiero buscarlo y leerlo textualmente. El Salmo 34 dice, el ángel, versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende, ¿no? Los defiende. Ahorita vimos un Dios vigilante, un Dios cuidador, pero también Dios es alguien que nos defiende, ¿sí?, que pelea por nosotros. Si tal vez queremos llevar un poquito más esta imagen, por ejemplo, el Salmo 68:5, tú vas a ver ahí a quienes Dios, en este caso, defiende. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, ¿no? ¿A quién defiende Dios? A las viudas y también ¿a quién? A los huérfanos. Es algo que deja ver el salmista. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 76:8, es otro que nos muestra a nosotros acerca de la defensa de Dios, que tiene, dice, a tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron paralizados. ¿Qué no hace Dios para preservar nuestra vida? Dios nos defiende. ¿Saben? Y esta idea de pobreza, esta idea de ser huérfano, es interesante, porque cuando nosotros vemos allá tal vez la representación de ello, es algo de lo cual nosotros podemos ver de lo que el pecado ha hecho en nosotros, ¿sí?, de lo que ha hecho el pecado cuando entró a este mundo. Y es precisamente ponernos en enemistad con Dios, tal vez perderlo todo, ¿sí?, perder nuestras alegrías, llevarnos a perder inclusive nuestra identidad. ¿Cuántas veces
el propósito de Dios no se ve trastocado. Y hablo de propósito, ese deseo o ese, cómo Dios nos ha creado a imagen y a su semejanza. Y cuando Dios tal vez no ve que su imagen y semejanza se reflejan en nuestro carácter, Él, o sea, imagínate qué Dios diría, o sea, yo lo creé a imagen y semejanza, pero el pecado entró y desconfiguró, distorsionó toda la imagen, todo el propósito por el cual Dios nos había creado. Es por eso que inclusive cuando tú lees, por ejemplo, Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, esto también puede ayudarnos a entender parte de esta defensa que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Primera de Juan, no soy tan bueno en buscar rápido, no sé si alguna vez has participado de estas dinámicas, ¿sí? Pero bueno, el libro de Primera de Juan, capítulo 2, sí dice, hijitos míos, esto escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, ¿sí? He ahí, ¿no? Donde a pesar de que nosotros hemos pecado, si creemos en Cristo Jesús, Él se posiciona como nuestro abogado en defensa de nuestra causa, porque Él pagó nuestra deuda, Él murió por ti y por mí. En este caso vemos no una defensa a nivel de guerra, ¿no? A nivel de tal vez de combate, sino ya en un asunto judicial, donde Dios, donde en este caso Jesús se presenta como nuestro abogado. Hecho está que nosotros vemos que Dios dice, mira, todo esto te he dicho para que no peques, para que no falles, para que no cometas errores. Pero si lo llegaste a cometer, bueno, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y debemos de confiar en esa promesa, ¿sí? De Jesús en favor de nosotros, en defensa de nosotros delante del Padre. Los últimos dos puntos es, dice Dios nuestro libertador. Dios nuestro libertador. Y es interesante las diversas liberaciones, en este caso, que Dios puede llevar para con nosotros. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Salmos capítulo 18, ¿ya? Libro de Salmos capítulo 18, nosotros vamos a ver ahí una liberación de Dios. 18, 2. Salmos 18, 2, dice así, Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí vemos una liberación de Dios, está utilizando también o está presentando a Dios en este caso como un castillo, como una roca. Eso quiere decir que la liberación de Dios en este caso se da en un contexto de lucha contra los enemigos, ¿sí? Ahí vemos un caso de liberación de los enemigos. Segundo caso, el Salmo 40, 17 nos va a mostrar un segundo caso de liberación. Salmo 40, 17. Aunque soy pobre y necesitado, el Señor cuida de mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Esa imagen de pobreza y necesitado es una imagen de pecado, es una imagen de transgresión, ¿sí? Entonces, cuando el salmista dice, tú eres mi ayuda y mi libertador, no te tardes, Dios mío, es una liberación precisamente del pecado, de la transgresión que ha cometido, en este caso, la persona. Ese es un segundo ejemplo de liberación que Dios puede llevarnos a cabo. Mira lo que dice el Salmo 144. Tú vas a ver el Salmo 144. Este es aún más interesante. Y otro tercer punto de lo que Dios promete librarnos. Salmo 144 dice el versículo 8. Dice, extiende tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de mano de los extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. ¿Cuántas veces no hemos sido víctimas de calumnias, de mentiras,
de gente que habla cosas erradas de nosotros. Bueno, el salmista deja ver que también Dios nos puede liberar de ello. ¿De cuál de estas tres liberaciones tal vez necesitamos? ¿Sí? ¿Saben? A veces cuando el problema no es con Dios porque hemos pecado, a veces el problema es con el enemigo de Dios, contra huestes malignas que tenemos que luchar. A veces el problema cuando no es con nuestro yo, ¿sí? Es tal vez con los demás. Pero Dios en todo momento promete liberación de cada una de ellas. Por último, el último punto es ayuda desde el santuario. Yo quiero ya entrar en la recta final con lo que dice el Salmo 18:6, porque es lo interesante como la lección de esta semana encerró básicamente cada uno de estos puntos. El Salmo 18:6. Busca ahí en tu Biblia, Salmos 18:6. Dice, en angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él oyó mi voz ¿desde dónde? Desde el templo, dice aquí, y mi clamor llegó ante Él a sus oídos. ¿Desde dónde llegó, en este caso, la salvación, la respuesta a la oración del salmista? Desde el templo de Dios. Esto es una imagen indiscutiblemente de cómo Dios está llevando a cabo una obra a favor tuyo y mío en el santuario celestial. De hecho, el libro de Hebreos dice, acercaos pues confiadamente al trono de su gracia, ¿sí? Para que halléis misericordia. Entonces, es un asunto donde nosotros vemos la imagen del santuario o la imagen del templo de Dios, de la morada de Dios, donde Él está llevando a cabo una obra. Y en consecuencia de esa obra, que es la obra de salvación, Él lleva a cabo todos estos aspectos que nosotros hemos visto. Por ejemplo, liberación. Por ejemplo, vimos Dios defensor, un Dios que escucha, un Dios que es nuestro refugio, un Dios que cuida. Cada uno de esos actos son manifestados en consecuencia de lo que Dios o de la obra que Dios está llevando a favor tuya y a favor mía, que es su salvación. Qué interesante, porque realmente a veces, como lo dije al principio, ¿por qué no podemos tal vez experimentar a todas nuestras oraciones la respuesta de Dios? Dios tiene plan y sus planes no son de mal. Dios tiene el deseo de salvarnos a cada uno de nosotros. Y tal vez a veces tienen que llegar pruebas, tienen que llegar circunstancias que desafíen nuestra vida, tal vez para allegarnos más a Dios, para conocer más a Dios, para tal vez tener una relación más íntima con Dios, con el único propósito de salvarnos, de moldearnos, de transformarnos. Dios oye y Dios salva. Vuelvo a repetir, Dios no solamente quiere y tiene la capacidad de escucharte, porque de hecho que nos escucha. Dios tiene el poder para salvar nuestras vidas. Si tal vez en este momento estamos pasando algún momento de dificultad, inclusive nuestra vida puede estar en riesgo de que tal vez hoy o mañana o pasado, tal vez llegue el fin de nuestros días en esta tierra, tengamos la plena seguridad de la promesa de Dios, que todo aquel que muere, inclusivemente creyendo en Cristo, resucitará. Dios, no podemos esperar en Dios solamente para esta tierra, como dice 1 Corintios capítulo 15. Tenemos que esperar en Dios para la vida eterna. Que el Señor te pueda bendecir y que realmente esta semana, al compartir con nuestros hermanos el estudio de la lección, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos y conocer un poco más de ese Dios que desea salvarnos, redimirnos para la eternidad. Chao, chao, que el Señor te bendiga.